Me gustaría pedir perdón a todos mis hermanos los hombres, si alguna vez hemos deformado el rostro del más bello de los hombres y contado mal el camino más sencillo y grandioso para los hombres, camino que nos hace profundamente humanos, que nos lleva a vivir una humanidad nueva y libre, viva y variada, humilde y gigante a la vez, camino en el que se unen, sin separación ni confusión, tierra y cielo. Bueno, bienvenidos a todos al segundo episodio de Y Punto. Y bueno, aquí estamos Juan Pablo, el que os ha leído el texto, y yo, Miquel. Y esta vez, en este segundo episodio, vamos a hablar de un disco, es decir, de música, un álbum de Hakuna, que es posible que muchos conozcan, que es el de La Pasión, en el que básicamente hicieron una canción por cada estación del álbum. Luego hay dos más, ¿no? Porque realmente hay 16 canciones, una dedicada a decimoquinta estación, que es la resurrección, y luego hay otra que intenta como recoger todo lo que es el misterio de la pasión, ¿no? Que luego le ponen entre paréntesis, en vez de estación le ponen estribillo. Curioso. Bueno, el texto que os he leído es del Crucificado, ¿vale? ¿A alguien le interesa? Buen libro. Y nada, pues comenzamos a profundizar sobre la pasión. Conviene advertir, ¿no?, que también tú, Miquel, habla, pero que tienes más relación con lo que es el tema de la música. Pero es verdad que a lo mejor musicalmente hablando, ¿no? No es así un disco como que se puede hablar de espectacular, ¿no? Que a lo mejor a nivel pues, artístico se pueden buscar otras miles de canciones que la superan a lo mejor con creces, pero creo que es interesante y hemos cogido este disco, yo creo que por un factor que a nosotros nos ha parecido como, bueno, por lo menos interesante de analizar y creemos que también importante, ¿no? Que es aprovechando, ¿no?, pues lo que es el lenguaje musical, consigue enlazarlo muy bien con lo que es la oración, ¿no? Y trasciende lo que podría ser un lenguaje puramente terrenal, pues a algo que va más allá, ¿no? Y consigue trascenderlo. Justamente. Y yo creo que también acompaña muy bien el tiempo en el que estamos, ¿no? Yo creo que si en este rato salimos habiendo entendido un poco mejor el misterio, yo ya me doy pues satisfecho, ¿no? O sea, que a ver si esta obra nos ayuda pues a, pues eso, no solo quedarse en los detalles o en lo que es la obra en sí, sino que la obra nos lleve, ¿no?, al misterio, que sea como el medio, ¿no? Hilando con lo que comentas, Miquel, creo que también es una cosa que hace muy bien el disco, ¿no? Es decir, que es verdad que uno podría tener la tentación de escuchar las canciones así por separado, que también lo haremos y también profundizaremos luego pues canción por separado, pero que también está guay entenderlo como un todo, ¿no? Un completo, ¿no? Y que ese misterio se profundiza pues desde la primera estación a la decimoquinta, ¿no? Y es verdad que pues luego pasaremos a un análisis pues, de cada canción, de cada estación, pero que también viene bien pues sacarse su hora y pico, ¿no?, de escucharse todo el disco completo, ¿no? Y puede ser interesante, que es igual que el mismo acercamiento que uno le hace a tal misterio desde el Vía Crucis, ¿no? No obstante, es interesante, pues pararse en cada estación, incluso estudiarlas o meditarlas, ¿no?, pues de manera individual. También quiero traer una frase que se ha repetido 1000 veces, pero creo que es importante y es interesante porque yo creo que es esto el espíritu que respira, ¿no?, pues este disco, que es la frase de el que canta ora dos veces, ¿no?, de San Agustín. Y efectivamente, ¿no?, que aquí vemos cómo unas canciones que pueden ser a lo mejor muy sencillas o no musicalmente, vemos que, aunque pueda tener esa peculiaridad, sí que profundiza y entra en un diálogo con lo que es la oración pues más intuitiva que tiene el ser humano, ¿no? Y cómo aprovecha el lenguaje musical para ponerla en paralelo a lo que sería pues el lenguaje de la oración, ¿no? Como esta oración intuitiva, es decir, que va reincidiendo sobre una misma idea, luego se asemeja, ¿no?, pues a ese estribillo que en las canciones se va repitiendo pues de manera continuada. Lo enlazo también porque una cosa que me he dado cuenta así en general, ¿no?, de la música es que tiene como un tempo lento, ¿no? O sea, que es como que invita a ir dando pasitos, pero poco a poco. O sea, que no es como algo que agobie, ¿no? Y incluso también, si nos fijamos, bueno, ahora que las vamos a escuchar, son sobrias a nivel instrumental, ¿no? O sea, no tienen muchos instrumentos, es más bien, pues eso, un piano, una guitarra, unas voces, ¿no? Yo creo que también que esa sobriedad, esa sencillez también
lo que hace, yo creo, es disponernos un poco, ¿no? A llegar, bueno, a ponernos en modo oración, ¿no? Por así decirlo. Y hay algo interesante, ¿no? En lo que son estas canciones que son capaces, ¿no? de generar una imagen, de crear una imagen. Que es verdad que cuando uno se afronta pues, al misterio de la pasión, pues normalmente cuando se hace a partir del Vía Crucis, normalmente se acompaña con imágenes visuales, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pues con este disco, al ser puramente musical, pues parecería que esa imagen queda muy diluida. Y la verdad que ocurre justamente lo contrario, es decir, tiene tanta fuerza de generación de imagen, ¿no? Que uno en las canciones puede ir generándose en su propia cabeza lo que el autor, es decir, la reflexión que está haciendo el autor prácticamente queda materializado, ¿no? en una imagen. Que hay Y, partes que son muy descriptivas, ¿no? Incluso. y no, o sea, a mí también me gustaría enlazar esta parte de creación de lo que es el canto, porque, no sé, curiosamente, dos autores de novela fantástica, ¿no? Como puede ser Tolkien y C.S. Lewis, aprovechan, ¿no? lo que es el canto para la creación de sus mundos, ¿no? Y eso, pues, ciertamente es curioso, ¿no? Porque podríamos estar hablando que cuando se habla de palabras, ¿no? De que al principio estaba la palabra, ese que muchas veces se le ha dado pues, ese carácter de logos como de razón, ¿no? Por esa influencia, ¿no? de la filosofía griega, a lo mejor no es tan así y podría ser más bien haciendo referencia a ese lenguaje del canto, ¿no? Y entonces, cómo ese canto también es el creador pues, de nuestro mundo, ¿no? Ujú. Yo lo lanzo y si a alguien le ayuda la imagen, pues que la coja y si no, pues nada. Y, no, y luego, pues acabar también, antes de comenzar, si quieres, con cada estación, una pequeña anécdota, ¿no? Que me hizo pensar y enlazar pues, estas canciones con la oración, porque una vez una madre le explicaba a su hija cómo este tipo de canciones le ayudaban a orar, ¿no? Es decir, cómo este tipo de canciones consiguen entrazarse muy bien con esa oración que tiene el ser humano de manera intuitiva, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, que no utiliza un lenguaje complicado, ¿no? Es un lenguaje de, pues eso, como el que estamos utilizando ahora, ¿no? Para hablar y normal. Pues nada, pues si quieres vamos a Empecemos, ello. ¿no? Vale, empezamos. Claro. Una cosa que, bueno, esto no sé si lo podemos recortar o poner, pero que creo que también es bastante clave entender cada canción o sea, con la estación, con el nombre de la estación, ¿sabes? En plan, porque a veces las canciones tienen un nombre que Otro nombre. no. Sí, otro nombre, y que no necesariamente te remite, o sea, o te recuerda directamente, ¿no? La estación, pero que es la primera, ¿no? Estación uno, no sé qué viste en mí, Jesús es condenado a muerte. Entonces, como que cobra mucho sentido, ¿no? Y empieza, bueno, pero venga, adelante. Ahí estás tú, Pues esperando bueno, la si quieres puedo empezar. sentencia en Tengo unos cuantos comentarios de esta canción. La verdad es que, Bueno, título eh, y... perdón, sí. Vale, primera estación, Jesús es condenado a muerte. Título de la canción, No sé qué viste en mí. Tengo que decir que esta es una de las que más me gustan. Bueno, la música me gusta bastante y la letra yo creo que también tiene unas frases potentísimas, ¿eh? O sea, por ejemplo, el título mismo, No sé qué viste en mí, ¿no? O sea que me parece que es como una frase, lo que decíamos, ¿no? Palabras sencillas, pero que consigue hacer el pinchazo ese, ¿no? Como de que no te deja igual, ¿no? No sé qué viste en mí. Bueno, me parece también como muy personal, ¿no? O sea, que empezamos el disco y lo primero que vemos es en primera persona, ¿no? No sé qué viste en mí. Que parece como que nos está diciendo, ¿no? Pues el Señor vio algo en ti y por eso murió, ¿no? Que esto es, o sea, que es fuerte pensarlo, ¿no? Incluso contrastarlo con la propia vida, ¿no? O sea, que vio el Señor en mí que le hizo llevar la pasión, ¿no? y eso que... Bueno, te interrumpo. Sí, sí, adelante. Que, bueno, un poco también cogiendo con esa idea de que la canción es capaz de generar una imagen como muy concreta, ¿no? Bueno, es decir, uno al final es la primera estación, ¿no? En la que hemos hablado de Jesús es condenado a muerte, ¿no? Y enseguida, pues en nuestro imaginario podemos ver, ¿no? Pues ese Jesús en el pretorio, ¿no? Y toda una muchedumbre, pero parecería como que todas las miradas, bueno, pues van hacia Jesús, ¿no? Y es verdad, efectivamente, comienza la canción, ¿no? Ahí estás tú, ¿no? Y es verdad que nos meten esa imagen, ¿no? De muchedumbre, de gritos, de insultos, pero luego enseguida pasa a una reflexión más personal, ¿no? Y en la tercera estrofa dice, pero yo también he sido uno de ellos, ¿no? Entonces, de repente te introduce a ti en la escena, ¿no? Antes estabas como expectante, ¿no? Como es fuera totalmente de esa escena, veías a Jesús, veías a la muchedumbre, pero en esa tercera estrofa, ¡pum!
de repente tú ya estás con un papel, con un rol, y estás ahí con ese gentío también gritando, ¿no? Pero está guay porque no se queda ahí. Y entonces continúa, y entonces es cuando dice, y aún así me dices que me amas, no sé qué viste en mí, ¿no? Es decir, que está Jesús condenado, ¿no? En esa escena a lo mejor del Ecce homo, ¿no? Pues ahí está el hombre, la muchedumbre, yo estoy con esa muchedumbre, y de repente Jesús y yo, en una mirada, ¿no? Veo que me dice, te amo, ¿no? Y esa participación, ¿no? Que a lo mejor, pues, de ese aspecto podría ser como algo negativo porque yo estoy con esa muchedumbre, pues pasa a ser una relación de amor, ¿no? Entre él y yo. Injusta, ¿no? Digo, no sabemos por qué, ¿no? Y entonces cuando viene esa pregunta, pues, ¿qué viste en mí, no? Y eso, ¿no? O sea, que si esto es como el inicio, ¿no? Que después nos puede llevar a la oración, yo creo que el cada uno que le dé vueltas, ¿no? A esta pregunta, no sé qué viste en mí, ¿no? Y que sí, y como que, y que mire su vida, ¿no? Porque al final es como una respuesta bastante personal, ¿no? Cada uno es diferente, cada uno tiene su vida, ¿no? Pero que la pasión de Cristo es personal, o sea, tiene su dimensión universal, eso está claro, pero también tiene su dimensión personal, o sea, Cristo murió por ti, por mí, ¿y por qué, no? ¿Qué vio? Porque quizá cosas buenas no, pero no sé. Pero bueno, no sé, darle vueltas. Y luego está Y guay después, sigue, perdón, sigue. no, que cuando dice ayúdame a que valga la pena. Es decir, ya no solamente es que tenemos un poco de cara, es decir, ya no solamente es me estás amando de una manera desproporcionada, pero además te exijo que me ayudes porque es que yo no sé cómo responder a este amor. A mí me parece que, bueno, esto que has sacado también me había dado cuenta, me gusta un montón la frase. Creo que hay como 3 frases que van como entrelazadas. Y me parece que, bueno, en la canción salen en orden distinto, justo al revés, pero bueno, yo las he puesto como en el orden en el que creo que, al menos para mí, parece que tenían sentido. Pero la primera sería, bueno, perdón, antes de las frases, que bueno, ya lo has dicho un poco, ¿no? Pero que parece como que la canción empieza con observaciones objetivas, ¿no? En plan, descriptivas de la situación, que es lo que tú decías, ¿no? Y como tratando de entender la situación desde la razón, ¿no? Como una forma analítica, empírica, ¿no? Observo, qué es lo que pasa, ¿no? Hasta aquí externa a mí. Pero después la segunda parte es la que hacíamos, que es personal, ¿no? De introspección. O sea que también juega un papel, ¿no? Entonces, bueno, la primera dice, sé que cometí el error de anteponer a tus caminos la razón. Entonces, yo esto lo pensaba un poco también como en la misma canción, ¿no? Como que al principio parece que quiere entender mediante la razón qué está pasando. Y a mí venía, bueno, una cita de Isaías 50, la busqué, 55, dice, así como dista el cielo de la tierra, así dista mi camino de vuestros caminos, mis pensamientos de vuestros pensamientos, mis planes de los vuestros. Bueno, que me parece que es algo que nos puede ayudar para la pasión entera, ¿no? O sea que tampoco tenemos que tratar de entenderla de una forma racional, ¿no? Entonces, bueno, esta primera frase, ¿no? Sé que cometí el error de anteponer a tus caminos la razón. O sea, tratar de entender con mi razón lo que quizá no puedo entender con mi razón, ¿no? Después la segunda es, pues una vez cuando me he dado cuenta del error, dice que viva tu condena. O sea, es decir, abrazar los caminos del Señor. Me he dado cuenta que su condena es el camino y no tengo que rebelarme. ¿Y por qué? ¿No? Sino que viva tu condena, ¿no? Y después en la tercera, que valga la pena. O sea, que no haya sido en vano, que me convierta, ¿no? Que es como un poco una llamada a la conversión, ¿no? Pensaba. Estas 3 frases, ¿no? También un poco con la primera, cómo anteponer tu camino es la razón, ¿no? Con ese comentario que hacías, el disco es que se llama Pasión. Y es verdad que, por un lado, refleja la pasión entendida como un martirio, pero también de pasión como mostrar ese carácter irracional, bueno, no irracional, pero que supera la razón. Un Dios apasionado, ¿no? Y nada, pues si quieres, si tienes por ahí alguna cosa más, y si no, pues pasamos a... Yo en cuanto a Así. musicalidad, bueno, o sea, enseguida se ve, guitarra, piano, violín y voces, lo del tempo lento, esto, o sea, ya lo vamos a ir viendo en todas, yo creo. Bueno, hay 2 partes, quizá nos puede ayudar, ¿no? O sea, que me parece que cuando pones muchos instrumentos, de alguna forma se crea como, o sea, hay como un balance, ¿no? Entre cercanía y lejanía. Cuando, por ejemplo, pongo una voz y un instrumento, ahí como que se nos quiere transmitir como cercanía, ¿no? Intimidad. Y se aprecian mejor los detalles de la voz. Después, cuando llega el estribillo, ahí como que se sacrifica esa cercanía por sensación de coro, varias personas, conjunto, ¿no? Hay más expresividad a nivel musical, ¿no? Los instrumentos, como que un poco más de potencia, ¿no? Pero entonces, como los 2 balances, ¿no? Que cuando hay una voz, por ejemplo, las estrofas, ¿no? Que se escucha súper bien y el instrumento está como bajito acompañando, ¿no? Pues ahí yo creo que hay como esa cercanía, que después se contrasta con pues el estribillo, ¿no? Que quizás es como más conjunto. Y después hay una parte, la podemos poner, en la que el bajo va subiendo nota a nota, ¿no? Y que
Bueno, me parece interesante que como fijarse simplemente, ¿no? Porque el bajo es como que va subiendo y me parece como que sí, que va acompañando, ¿no? Y el primer estribillo, no sé si te has fijado, que es, bueno, cuando dice lo de, pues yo también he sido uno de ellos, que me parece que esto lo has dicho antes que era una parte clave, de repente se para como casi todo el instrumental. O sea, parece como que está creciendo y después dice, pues yo también, o sea, cuando parece que tendría que ir todo, de repente se calla todo y solo está la voz y una guitarra de fondo, ¿no? Sí, porque es que ahí es cuando nosotros entramos en acción a la imagen, es decir, dentro de esa imagen, ¿no? Y nuestra pasividad o de espectador, o esa a lo mejor indiferencia, se convierte, que como estamos enfrente, ¿no? Pues de una injusticia tan grande, realmente ya es una elección. Pero ¿qué hace ahí? Peso en tus hombros, Jesús carga con la cruz, segunda estación. A mí, por ejemplo, pues la imagen que me transmitía, ¿no? Que la del comienzo, ¿no? Que Jesús cargando, ¿no? Con la cruz, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos a Jesús como protagonista, ¿no? Pero también la reflexión nos invita a hacerla sobre esa cruz que tiene sobre sus hombros, ¿no? Y mi peso en tus hombros, ¿no? Que es como el título de la canción. Creo que es interesante, ¿no? Cómo esa cruz, que comienza siendo algo pues material, pues luego se convierte, ¿no? Pues en algo más metafísico, ¿no? Y al final pues es el peso, ¿no? Pues de nuestra humanidad, ¿no? Realmente lo que tiene Cristo, ¿no? Pues encima de sus hombros. Luego lo iba enlazando, ¿no? Porque hay un momento en el que cuando comienza como el estribillo, ¿no? Que yo creo que es la parte como más de oración, ¿no? Dice que hoy quiero decirte, Señor, incluso esa oración, ¿no? Que se quiere hacer explícita, luego en ese propio estribillo muestra como una idea que a mí me parece como muy potente, ¿no? Que es la de el recuerdo, ¿no? Es decir, que recuerdo mi peso en tus hombros, ¿no? Y a mí me resultaba curioso que utilizase esa palabra, ¿no? Como haciendo ver que hay algo que incluso, pues en teoría nos tendría que remontar a algo pasado, pero realmente que no tiene sentido que sea algo pasado, ¿no? Y lo veía como algo como más atemporal, ¿no? Y un recuerdo que realmente nace, ¿no? No tanto de un conocimiento pues aprendido o no tanto de una experiencia, sino de algo inherente en el ser humano, ¿no? Y cómo ese hablar con Dios realmente ya está intrínseco pues, en el ser humano, ¿no? Entonces, lo único que tiene que hacer el ser humano, por así decirlo, es recordar, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso también me resultaba como curioso, ¿no? Que utilizas esa frase. Pero bueno. Sí, me parece que también esta canción empieza con unas preguntas y como interrogantes bastante humanos, que también es un poco esa idea de querer entenderlo desde mi visión, que enseguida también, pues, como la primera canción, ¿no? Que intenta al principio entenderlo de forma humana y después ya la letra te va guiando, como también, pues, la otra parte. Bueno, no sé si me he explicado, ¿no? O sea, que al principio hace como una descripción así bastante humana de la situación, ¿no? Y no entiendo, ¿no? Interrogantes, y después ya lo va Sí, que explicando, ¿no? intenta darle respuesta, ¿no? Con la experiencia que tiene uno y realmente Eso supera es. esa experiencia, ¿no? Supera lo Sí, aprendido, ¿no? no, se No puede, tiene, total. Y después me parece también bastante bonito lo que dice de que tú te ataste a mí, ¿no? O sea que Dios voluntariamente, ¿no? Se ata a nosotros, que no se desentiende, ¿no? Y dice, no puedes dejar de tomarte tan en serio mi pecado. Esa también me parece que es una frase para darle vueltas, ¿no? O sea que Dios se toma en serio nuestro pecado. También una cosa que, perdón, ibas a comentar No, ya algo. está. No, pues también, no sé si en el estribillo, a mí me recordaba, porque el violín comienza a decir, hace como algo, como un sonido muy repetitivo, ¿no? A mí me resultaba como un eco que se transformaba en ese sonido de los violines, ¿no? Y a mí pues eso también me gustaba, porque volvió otra vez a venirme la imagen de esa oración, ¿no? Que está como dándole vueltas, es decir, yo es que cuando veo a Cristo con la cruz, que no es una imagen estática, sino que va quedando y va como rumiándose, ¿no? Es decir, tenemos que irlo como rumiando, ¿no? Y se va quedando ahí como ese eco, ¿no? Como casi yo lo reflejaba como a esa inquietud, ¿no? Que tiene el ser humano de encontrarse, ¿no? Encontrar una explicación a esto, ¿no? Y luego del estribillo, ¿no? Hay una frase que a mí me parece demoledora, ¿no? La que dice, pues lo único que te ata al leño es tu amor, ¿no? Y es como el vínculo de esa cruz con Cristo no es un vínculo ni azaroso ni del destino, ¿no? Sino que es algo querido, ¿no? Es decir, es amado, ¿no? Y que ese vínculo, ¿no? Pues entre lo que es Cristo y la cruz, pues es de amor, ¿no? Y no sé, a mí también me recordaba una frase, ¿no? Si es para hablar de películas, cualquier excusa es buena. Y traía una frase de Interestelar que habla pues, sobre el amor. No sé, lo voy a leer. Dice, el amor es lo único que somos capaces de percibir
que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Es decir, cómo ese amor, ¿no?, que tiene Cristo pues hacia nosotros, pues trasciende, ¿no?, pues lo que pues es el tiempo y el espacio, ¿no? Y es capaz pues de superar un momento histórico, superar también pues su espacio concreto o ese madero físico, ¿no? Y pasa a algo más trascendente, ¿no?, algo más metafísico, ¿no? Y en cuanto a musicalidad, bueno, un apunte que me he hecho es que creo que desde el principio hay como un estéreo bastante marcado, que la guitarra está a la izquierda y el piano en la derecha. Y eso como que, bueno, es de alguna forma como que también te mete en el espacio, ¿no? O sea, como si tú estuvieras en un sitio y hay alguien ahí en un lado, ¿no? Diferente, ¿no? Y también como un poco de inestabilidad, porque supongo que si escuchas lo mismo en los dos lados como que está simétrico, balanceado, ¿no? Pero bueno, como un apunte, ¿no? También con lo que te decía de ese eco de violines del estribillo, cuando repite por última vez el estribillo, ¿no?, que es después de esa reflexión que hace como muy, muy explícita, que casi un poco violenta, ¿no? Dice, acaba con, ya aún conociéndome, puedes dejar de amar. Entonces, y acaba el último estribillo sin ese machaque del violín, ¿no? Sin ese eco, ¿no? Y yo casi le daba como, efectivamente, ahí es cuando el hombre ha encontrado la paz, ¿no? Es decir, cuando siendo consciente de que Dios me va a querer siempre, ¿no? Entonces, el último estribillo es como mucho más calmado, ¿no? Tercera estación, Jesús cae por primera vez, paraíso sin tu rostro. Bueno, pues de esta canción, una frase que me ha gustado bastante es la que dice de pinté de colores mis pecados, pero el cielo no era azul. Que me parece que es algo que pasa mucho en la sociedad y también en nosotros, ¿no? O sea, que intentamos como eso, autojustificarnos y tenemos nuestras formas de hacernos creer que eso está bien, de que no había para tanta, ¿no? Como llamarle bueno a lo malo. Pero dice, el cielo no era azul. O sea, siempre va a haber como algo, una voz o una sensación de que algo no va bien. O sea, el cielo no era azul, ¿no? Que me parece que es una forma chula de expresar esto, ¿no? De decir, pues, pinté de color mis pecados para que no parecieran pecados, pero el cielo no era azul, ¿no? Bueno, ¿cómo lo entendías tú? Sí, no, efectivamente. Hay algo dentro de nosotros que aunque intentemos camuflar, ¿no? Pero siempre vamos a chocar con eso. Y efectivamente, ¿no?, que al final, que el cielo no sea azul, bueno, también me lo imaginaba que el cielo es muy grande y intentar camuflar, ¿no?, pues como toda la bóveda celeste, ¿no?, de que no es azul, jolín, pues hay mucha tarea. Y pero también, a mí, por ejemplo, me llamaba la atención el título y un poco también la imagen que representa esta canción, ¿no? Es decir, volviéndonos un poco a esa imagen del Via Crucis. Jesús cae por primera vez, no sé, y luego, por ejemplo, en las canciones que luego más a posteriori que habla de la caída, pues sí que es como más, sí que habla como de una imagen así más directa del pasaje de Jesús, pero esta como, es decir, habla del título, paraíso sin tu rostro. Y jolín, es que la primera caída del hombre es el rechazar el paraíso, ¿no? Adán y Eva en el paraíso creado por Dios, ¿no?, pues de repente lo rechazan, ¿no?, y huyen y intentan buscar ese nuevo paraíso sin su rostro, ¿no? Entonces esa es como la primera caída. Entonces, como esa primera caída, de repente confrontarla con la primera caída de Jesús y que entren en diálogo, no sé, a mí también me resultaba como curioso. Bueno, no sé, como ese choque de esas dos imágenes. Luego también me molaba como esa contradicción, caí, resbalé en la noche y vi. No sé, de repente, como en la noche ves, ¿no? Y es verdad que vio pues un abismo grande en mí, vale, pero en cierta manera esa caída y esa llegada a la oscuridad, en cierta manera lleva intrínseca esa capacidad de ver. Y creo que también es curioso que se utilice como esa expresión, ¿no? Justo, ¿no? O sea, que si no cayéramos nunca, no nos veríamos bien, como somos en realidad, ¿no? O sea, que las caídas nos ayudan un montón a conocernos, ¿no? Después, lo que dice, ¿no?, de regálame tu vida, o sea, que ciertamente no. O sea, nosotros no podemos alcanzarla, ¿no? O sea, nos la tienen que regalar porque nosotros, por nuestros méritos, nada, ¿no? Ni por nuestras fuerzas podemos alcanzarla, ¿no? O sea, que tiene que ser un regalo y es algo que ya se nos ha regalado, ¿no?, mediante la redención. Y vuelvo otra vez con la imagen esta del paraíso. Es decir, regálame la vida, otro cielo más. Es decir, en el sentido en el que también de ese paraíso que perdimos viene Cristo y nos la devuelven. Yo aquí, cuando dice un abismo, pone un acorde que tiene, me parece que es bastante guay, que tiene como una sonoridad especial, me parece, ¿no? Y es como un acorde menor con el bajo hacia una tercera. Y crea una sonoridad que no es como necesariamente muy estable, ¿no? Pero que, bueno, le da un toque muy chulo. Entonces, bueno, nos podemos fijar en ese acorde. Pasamos a la siguiente. Vale. Un Dios débil, estación cuarta,
Jesús encuentra a María. Potente la imagen que nos transmite, ¿no? Y yo creo que el título es muy explícito en el sentido de que efectivamente se nos muestra como esa debilidad de Dios, pero que esa debilidad de Dios lo agrandece, potencia más lo que es esa idea de Dios. Y lo que hablábamos, que es una imagen que prácticamente se nos va mostrando con la propia letra de la canción, que es inevitable. No sé si has visto La Pasión de Cristo, hay un momento en la escena que lo enlaza incluso con esa caída de Cristo con la cruz, del peso de la cruz. De repente aparece María, ¿no? Se echa a correr hacia él y entonces aprovecha la película para mostrarnos como unos pequeños flashbacks de María con Jesús más niño, ¿no? Que también se resbala, se cae, se acerca María al niño Jesús, le ayuda a levantarse, ¿no? Y dice como que aquí estoy o algo así, estoy aquí. Y cuando se acerca María a Jesús ya, una vez que ha caído portando la cruz, pues también se acerca y dice, estoy aquí. Es abismal, porque realmente María no hace nada más. Y ahí es donde entra esa frase que a mí me parece potentísima, que dice, no cambia nada y lo cambias todo. Total. Y Sí, es sí. brutal, es que es eso, Dios, es que es la realidad misma, ¿no? Que es el valor de estar, o sea, es simplemente estar, ¿no? O sea, que aparentemente no cambia nada por fuera, estar o no estar, pero en realidad lo cambia todo, ¿no? O sea, y ahí también como que me llevaba a pensar la importancia de estar con las personas, aunque sea solo estar o acompañar, ¿no? O sea, por ejemplo, pone varios ejemplos, pero uno que pone es el de una persona enferma, ¿no? Que lo que más necesita es alguien que esté con él, que lo acompañe, ¿no? Pero sí, mira, eso... sí, pero mira que también es muy bonita la del niño uno con miedo, ¿no? Y que el ser consciente de la presencia de su madre, de repente, ¡pum! Es que todos esos miedos desaparecen totalmente y es como, es decir, que tu madre no ha hecho nada más que estar presente y todos esos miedos que tenías en tu cabeza, ¡pum! Desaparecen, ¿no? Y no sé, que a mí también me llamaba la atención qué idea nos está transmitiendo Dios, ¿no? Pues con este misterio de esta estación, ¿no? De esa necesidad de una madre. De ahí está ahí está como esa debilidad, ¿no? Que titula la canción, ¿no? Pero porque es que realmente esa relación, esos vínculos pueden formar, pues en este caso, la madre y su hijo, realmente superan toda noción del ser humano. Y cómo, en contraposición a veces con esta sociedad individualista, que a veces incluso ha calado un poco también en nosotros, que donde la mentalidad esta de tiburón lleva a pensar que hay que romper con todos los lazos posibles porque al final eso va a ser un impedimento, ¿no? Para llegar alto, para encontrar nuestra perfección. Incluso pensar que la familia pues, puede ser un impedimento, ¿no? Pues para yo formarme o para yo realizarme, ¿no? Y cómo aquí Dios nos muestra todo lo contrario. Dice, no. Es que no os habéis enterado ni vosotros de lo que es la importancia de esta realidad, ¿no? Y cómo contrapone esa imagen de niño desnudo pues en tus brazos, pero que también aplastado de agonía, pero que siempre está ahí María, ¿no? Que eso nos haría bien recordarlo más a menudo, ¿no? Que siempre está ahí, ¿no? Que muchas veces vivimos como si no estuviera, ¿no? Y después también, bueno, me gustaba, ¿no? Lo de lo que has... Volviendo al inicio, un Dios débil, ¿no? O sea, Dios nos comprende porque Dios se hizo hombre, ¿no? O sea, asumió nuestra condición débil y necesitada. Que eso también nos ayuda a recordarlo, ¿no? Que Dios no es algo lejano. Y bueno, que la pasión lo vemos continuamente, ¿no? Y después también, esto que decíamos de lo de estar, ¿no? De que no cambia nada y lo cambia todo, me recordaba un poco a la Eucaristía. No sé si a ti te recordaba también un poco eso. Que no cambia nada en cuanto que no sentimos nada especial, ¿no? O sea, un sentimiento especial y sin embargo lo cambia todo, ¿no? Que es un misterio que nos sobrepasa. Dios habitando en nuestro interior. Y que cuando somos conscientes de esto, cambia todo. Bueno, también hacía esta relación, ¿no? Sí, pero que incluso yo iría también a cosas también como más humanas, es decir, que también que lo muestra la propia canción. Ese enfermo que necesita de una mano conocida, ese hijo que necesita también, pues, también de su cercanía de su madre, porque es que, jolín, llama mucho la atención y dices, vale, Dios se podría haber hecho hombre, sí, pero es que Dios se ha hecho hombre, pero es que ha necesitado de una madre y no sé, y a veces es frío, ¿no? El trato que a veces se le dan a las madres y es como, ojo, que aquí se está tocando con algo muy delicado, es decir, que con algo muy fuerte, que es muy valioso. Y de música yo me fijaba en el estribillo, hay muchas voces, ¿no? Secundarias y me parece que, bueno, que eso también le da fuerza, ¿no? Que cuando pones varias voces, inevitablemente cada uno, incluso una persona cuando canta dos veces lo mismo no lo canta igual, ¿no? Hay como pequeñas variaciones que lo que hacen justamente es crear esa sensación de conjunto, ¿no? Que llena. El estribillo llena bastante, ¿no? Y encima pues lo pones en modo estéreo, ¿no? También, que lo hemos comentado algunas veces, y también pues se nota. Es más inmersivo, ¿no? También hay una nota entrecortada en un momento de la canción, no sé si te has fijado. No. Sí, hay un momento en el que hay como una nota del piano que es como medio entrecortada. Y me parece que es durante una sección, ¿no? Y que va creando como una tensión que después esa nota entrecortada se vuelve una nota larga, otra vez.
Entonces, como en ese momento de tan notas entrecortadas, se va creando una tensión y tú estás esperando que llegue un momento en el que ya son notas como largas, ¿no? Vale, pues Cirineo, esta quinta estación, que es el Cirineo, pues ayuda a llevar la cruz a Jesús. A mí me parece que en esta canción se utiliza un recurso que es el de las preguntas, que suelta bastantes preguntas y me parece que nos puede ayudar bastante a ir cogiendo las preguntas y irlas como meditando, ¿no? Pero, por ejemplo, dos que a mí me llaman la atención es la dice ¿quién ayuda a quién y quién espera a quién? Bueno, que más o menos quieren transmitir un poco lo mismo, pero realmente si nos imaginamos la escena, ¿no? El cirineo está ayudando a Jesús o Jesús está ayudando al cirineo. Es para darse cuenta, ¿no? De que realmente que Jesús también le está ayudando, ¿no? Y cambiando al cirineo, ¿no? Al final, estas canciones, la imagen que solemos tener, ¿no? A un Cristo que va cargando con la cruz muy pesada, ¿no? Y de repente, pues detrás el cirineo, ¿no? Pues ahí apoyándolo, ayudándole. Cómo esta canción de repente nos lo confronta con otra idea, de repente con una pregunta, ¡pum! Nos cambia todo el foco, ¿no? Nos cambia esa visión, ¿no? De repente dice, lo que tú aparentemente estabas viendo de que Simón estaba ayudando a Cristo, de repente te pongo como esa pequeña duda. Dice, ¿realmente es así o no? ¿O es al revés? Yo imagino que también pues el cirineo habría un montón de gente, ¿no? Ahí en el camino y él pues quizá estaría esperando, pero quizá también, bueno, sabemos que es así, ¿no? Que Jesús también estaba esperando al cirineo. Y Jesús también, el cirineo estaba dentro de su plan providencial, ¿no? Que ponemos cirineo, pero podemos poner también pues muchos momentos de nuestra vida, ¿no? En los que Dios también pues está ahí esperándonos. Sí que también me gustó lo de que dice, ¿no? ¿Quién lavó con sangre mi fragilidad? ¿Quién amó su noche para darme luz? O sea que el verdadero amor pasa por la cruz y por el dolor, por la sangre y por la noche. Sexta estación, Verónica. Verónica limpia el rostro de Jesús. Bueno, esta canción tiene mucha densidad. Tiene tela. Yo simplemente voy a comentar una frase que a mí me gustaba. Dice, que limpies mi yo y no dejes nada. Que me parece que es una petición muy bonita, que nos la podemos hacer nuestra, ¿no? Que limpies mi yo y no dejes nada, ¿no? Que también podemos, pues quizá entender eso, ¿no? La Verónica limpiando a Jesús o Jesús limpiando a Verónica. Y ahí cada uno puede poner su nombre, ¿no? Y que no dejes nada, ¿no? Que no dejes nada. Como en esta canción, al principio nos remite que también a las escrituras, es decir, las dos primeras estrofas están casi en paralelo con un capítulo del libro de Isaías, que va hablando también prácticamente de lo mismo. Dice, no hay en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, ¿no? Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, bueno, va siguiendo. Entonces, y van poniendo lo que la canción a ver, reduce un poco, pero sí que se puede ir casi como siguiendo, ¿no? Y por de esta descripción, ¿no? Que a uno pues le hiela un poco la sangre, ¿no? De repente dice, pues este es el Hijo de Dios. A mí también me gustaba como esa frase que utiliza en el estribillo, dice, yo solo quiero vivirte, ¿no? Y amar y dejarte amar. En Cristo se puede vivir. Y luego, pues ese vivir simplemente pues es amar y dejarme amar. Las dos estrofas siguientes que son bellas, muy bellas, pero también súper complejas. Es decir, en el sentido en el que empieza a generar como una imagen donde ese paño que utiliza para lavar el rostro de Jesús es nuestra alma, ¿no? En ese cruce de imágenes es bonito, ¿no? Porque ese alma que realmente intenta, ¿no? Ponerse en contacto con Cristo, ¿no? Y cómo Cristo materializa su rostro, ¿no? Pues lo tatúa en tu alma, ¿no? Cuando te acercas a él, ¿no? Cuando eres capaz de tocar. Bueno, que parece que es un recurso que se utiliza bastante, pero es como un pequeño silencio antes del estribillo, ¿no? Para que tome más fuerza. Que eso también pues lo podemos poner simplemente para fijarse, ¿no? Que es como un build-up, ¿no? En plan de que vas subiendo, haces un silencio, entonces ya ahí viene el estribillo con más fuerza, ¿no? Que si no hubieras hecho ese silencio.